Escúchanos en radiosolidaria.com. Y esto que suena es la sintonía de Aula Jurídica. Y hoy me voy a permitir el lujazo porque siempre quise hacer esto. Así que vamos a ello. En el capítulo anterior de Aula Jurídica, sé que hay una pregunta por ahí, nos quedan 5 o 6 minutillos, así que te pediría mucha brevedad. Yo te iba a hacer dos preguntas que tienen mucho que ver con la actualidad de ahora. Sabes que ahora, pues con la investidura de la presidenta de Extremadura, para el apoyo de Vox, se ha hablado de intentar echar para atrás todo el tema del arraigo, pues como motivo, pues para poder ofrecer opciones de residencia o incluso de nacionalidad. Primero, las comunidades autónomas, porque ahora vendrá Aragón, también ha firmado con el Partido Popular pues un acuerdo de gobierno, queda Castilla y León, vienen las elecciones andaluzas. Primero, las comunidades autónomas tienen competencia en esto. Segundo, ¿qué porcentaje de las regularizaciones que, por ejemplo, vosotros en vuestro despacho tiráis del recurso del arraigo? Y tercero, ¿esto se puede echar para atrás para gente que ya lo tenga? Mira, esto es... Y muy breve porque se nos va el tiempo y creo que... No pasa nada, pero la pregunta la podemos dejar para el martes que viene. ¿Sí? Yo la guardo porque esto me interesa. La pregunta, Antonio, o sea, yo de verdad a veces, o sea... También te atraca más la armada. Voy a ser un poco gallego y te voy a responder con otra pregunta. ¿Pero por qué me haces esto? O sea, me estás haciendo esta pregunta y me estás pidiendo brevedad. O sea, yo lo que puedo intentar es ser neutro políticamente. Eso lo puedo intentar. Pero brevedad en esta respuesta, evidentemente pues cuéntanos, no. ¿Tienes 3 minutos? Ah, bueno, yo te pues 4 minutos de uno más. No, pero yo creo que esta pregunta la deberíamos de dejar para la semana que viene. Yo solo te diré, sí, esto lo vamos a dejar. Yo solo te voy a contestar a lo siguiente. Y me lo voy a apuntar porque a mí a mañana ya se me ha olvidado. Claro, esto ya lo he intentado y ya tenemos la experiencia y hablaremos en el próximo programa. Tanto Ada Colau como la que tuvimos en el ayuntamiento aquí también en Madrid. Sí, a mí no me pidas nombres. Sí, la Manuela Carmena. Marchena. Carmela, para los amigos. Entonces, tenemos ya el referente de esos dos intentos. Entonces, pues vamos a dejarlo para el próximo, pues ya te digo, esto con brevedad no. Pero si queréis, abrimos el programa del martes que viene, lo abrimos fuerte y lo abrimos contestando a esta pregunta. Bueno, pues hasta aquí este aula jurídica de hoy. Nos faltaría mucho más tiempo, pero nada, lo vamos a usar el próximo martes y empezaremos por el arraigo y sus polémicas. Sí, y yo creo que después de la melodía de introducción vamos a tener que poner un redoble de tambores. Sí. Lo anunciaremos días anteriores. Lo grabaré en vídeo por si queréis verlo, porque es que la cara de Lorenzo ha sido en plan de... Es que me ha dado la risa, digo, es que no voy a mirar. Me queda allí y me dice brevedad. Así más o menos. Venga, nos tenemos que marchar. Seguimos aquí en Amigos en Radio Solidaria. Bueno, y ahora sí en directo, Lorenzo Fernández. Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Nos pedían hasta redoble de tambores, ahí los tenemos. Esa era la sorpresa que me tenías, que me has avisado antes de entrar en antena, sí. Así que nada, ahora estamos en directo, hoy toca. Todo llega. Sí. Hoy toca. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a ver, podemos empezar. A ver, vamos a intentar llevar un orden. A ver, el tema que está siendo extremadamente polémico y que no hay precedentes en este sentido, porque bueno, habrá podido haber cosas parecidas, pero no de esta índole, y que genere tanta polémica y tanta controversia, ya no solo a nivel político, sino a nivel social, porque es cierto que esta cuestión tiene a la población dividida. Pero bueno, empezando por remitiéndonos a estos días atrás, pues la mayoría en el Congreso aprobó una propuesta del PP para rechazar la regularización masiva de inmigrantes. O sea, ha contado con muchos apoyos políticos, o sea, pues evidentemente de Vox, Junts, UPyN, vamos, ha tenido bastante apoyo. Y quieren echar esto para atrás, pero quieren echar esto para atrás sobre todo y principalmente porque no se ha llevado un orden y no se ha hecho con un rigor
a la hora de haber hecho un estudio para poder hacer esto. O sea, esto viene, pues, a la venga, esto es como lo típico de los reels estos que ves en YouTube. Venga, sujétame el cubata. Pues esto casi parece un poco lo mismo. Muy atropellado, sin haber hecho un estudio previo de cómo llevarlo a cabo, porque evidentemente está claro que la inmigración en España es necesaria, la tasa de natalidad es bajísima y sí que es cierto que conviene regularizar a la gente que se encuentra aquí en España, sobre todo a nivel de cotizaciones, o sea, que es sobre todo lo prioritario. Pero no se puede hacer a cualquier precio ni de cualquier manera, que es lo que parece que el gobierno actual es lo que está haciendo. Ha sido improvisado, no se ha estudiado y fruto de ello nos estamos encontrando ahora pues con situaciones que no hay más que ver los telediarios y evidentemente no vamos a señalar ningún tipo de nacionalidad en concreto, pero el otro día se veía en el telediario como una embajada estaba siendo asaltada porque la gente no quería esperar las colas y estaban asaltando aquí en Madrid, estaban asaltando la embajada, asaltando la valla y bueno, pues las imágenes que tenemos todos en la retina de estos días atrás. Entonces, pues bueno, lo que han hecho ahora los partidos políticos, que evidentemente están en contra, pues es unir fuerzas para poder echar esto para atrás. ¿Se puede? Pues bueno, a ver, en principio y en este sentido no hay ningún precedente por poder, a ver, se podría llevar a cabo lo de echarlo para atrás. Es cierto que además esto al gobierno se le ha ido de las manos porque te acordarás, Antonio, que es que, claro, se preveía todo esto antes de que empezase, estábamos hablando de unas estimaciones de aproximadamente 500.000. Ahora ya esas expectativas del 500.000 están superando el millón, incluso estamos llegando a cifras del 1.200.000, o sea, aproximadamente. Llevan, creo que no sé si es 200.000 expedientes ya admitidos a trámite en estos primeros días. Y bueno, y evidentemente este impasse de 2 meses y pico que se ha abierto esta ventana para poder presentar los expedientes, pues esas son las estimaciones de que estén por encima, de que estén por encima del millón. O sea que esto es preocupante porque, sobre todo a nivel administrativo y a nivel de infraestructura bueno, y a nivel funcionarial, no hay efectivos suficientes como para poder llevar a cabo toda esta, toda esta oleada masiva. Porque si ya de por sí estábamos teniendo retrasos en los procedimientos de arraigo ordinarios, que nos podíamos estar yendo pues incluso a los 6 7 y en algunos casos hasta los 8 meses para resolver los expedientes, pues yo no sé a nivel interno los funcionarios si se han visto reforzados para resolver todos estos expedientes, pero vamos, la oleada es grande y yo no sé cómo piensan asumir todo este incremento. Entonces, pues bueno, nos encontramos con ese problema. Y luego también, ahora que nos has refrescado con la grabación del final del programa pasado, es si las comunidades autónomas tienen competencia. A ver, en principio no tienen competencia para poder no admitir a trámite un expediente de este tipo o no tomar medidas. Digamos que el gobierno está por encima y las comunidades autónomas en este sentido no tienen mucho que hacer. Lo que sí pueden hacer, como por ejemplo es el caso de Ayuso, pues es que evidentemente Ayuso ha recurrido esta regularización y el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, ahora mismo se ha judicializado este procedimiento a través del Tribunal Supremo, como es el caso de Ayuso, que ha recurrido este procedimiento. Entonces, pues bueno, para empezar, el Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido admitirlo a trámite y luego, bueno, podría hacer que se, que se revocase esta regularización masiva y ahí ya pues tendríamos un problema porque la cuestión está, todas aquellas personas que ya han presentado expedientes, todas aquellas personas que han hecho colas infinitas para poder acceder a un informe de vulnerabilidad, a unos antecedentes penales, a un empadronamiento. Claro, toda esta gente
que tú ahora de repente le digas, oye, mira, esto que has hecho no vale para absolutamente nada. O sea, en el mejor de los casos molesta, porque tú dices, entonces, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Para qué estoy gastando tiempo? ¿Para qué estoy gastando un dinero? ¿Y para qué estoy esforzándome si luego esto lo van a echar para atrás? Entonces, del mismo modo que es cierto que se puede cuestionar la legalidad o o digamos el orden a la hora de hacer esto, también hay que entender que como usuario, el extranjero, la persona que intenta regularizarse, el agravio que le produce esta situación, que evidentemente pues no es el culpable. Claro, a ti si te permiten hacer algo, pues tú tiras de ello porque evidentemente te beneficia. Y ahora que te digan, primero que te digan que sí y ahora que te digan que no, ahí encontramos también un doble problema que, siendo sinceros, tampoco es justo para el extranjero que pretende regularizarse que estén jugando con las personas de esta manera. Es algo que a lo mejor se tendría que haber organizado mucho mejor desde un principio, y es cierto que la regularización de la gente, en cierto modo, viene bien porque también evitas economía sumergida, pagos en B, trabajos bajo cuerda, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bueno. Lo único que, claro, tiene que ser con un orden, no puede ser a cualquier precio y fruto de eso, de estarlo haciendo a cualquier precio, por una cuestión política o de la índole que sea, pues al final nos vemos todos afectados. O sea, tanto el resto de los españoles como también los inmigrantes que pretenden regularizar su situación. Y sí que es cierto que tenemos que tener con ellos empatía en ese sentido, porque ellos no tienen la culpa de que a nivel político se esté jugando con ellos. Cada uno defiende su postura y al final, pues esto, Antonio, ¿sabes lo que hace? Tener a la población dividida, porque resulta que la mitad de la población está a favor y la otra mitad está en contra. Esto ahora hay un cuello de botella también en la cuestión médica, todo el mundo quejándose, que lo vemos en los telediarios, es decir, no, claro, es que ahora como tienen que atender a todo el mundo, pues pruebas médicas que antes a lo mejor eran unas esperas de a lo mejor 5 o 6 meses y ahora se dilatan hasta más de un año. Con lo cual, el tema de la regularización ya no es solo la regularización en sí, sino todo lo que acarrea, y todo lo que acarrea, sobre todo pues en cuestiones médicas en cuanto a la sanidad pública, pues es lógico que si se tiene que atender a toda esta gente, los plazos se dilaten. Con lo cual, hombre, estaría bien que hubiese muchísimos más médicos, pero como no es el caso, pues hay que tener un poco conciencia de situación y amoldarse a ello. Entonces, pues bueno, la regularización lo que está conllevando también es eso. Y es lo que, en principio, es lo que defiende Vox, con el lema de prioridad nacional. Y bueno, está anunciando pues eso, que va a hacer mociones en todos los ayuntamientos del país en los que pueda, y así pues un poco presionar al gobierno o al Partido Popular, que es su aliado, para poder llevar a cabo esta retracción de la regularización masiva que se está realizando. Entonces, pues bueno, yo creo que tendremos que esperar en las próximas semanas a ver cómo avanza esto, pero esto realmente no pinta bien. No pinta bien porque desde un principio no se ha organizado y no se ha hecho de manera adecuada. Y las cosas, cuando no se hacen de manera adecuada y no se hacen conforme a unos estudios previos, desde luego muchísimo mejor organizados, pues aquí es donde suceden los problemas. Igual que pues lo que llevó a que muchos violadores saliesen de la cárcel, y otras muchas cuestiones que evidentemente sí, tú intentas favorecer por un lado, pero si no haces los estudios previos, al final acabas perjudicando en muchos otros sentidos. Con lo cual, vamos a tener que esperar en las próximas semanas a ver cómo va avanzando esto, y si desde luego me preguntas si esta ley de extranjería se puede revocar o no, no sabría decirte. Vamos a esperar a ver cómo acontece en las próximas semanas. Y de momento, pues nada, la gente desde luego puede seguir presentando sus expedientes, se puede seguir regularizando, y todo hasta el momento pues sigue tal cual. Sigue esta ventana de poco más de 2 meses abierta para recibir todas estas solicitudes. Y bueno, pues Antonio, habrá que esperar. Nuestros oyentes, de momento, el que quiera,
pueda o necesite presentar un expediente bajo la regularización masiva, pues que sepa que puede seguir haciéndolo. En este caso, desde mi punto de vista, que es profano la materia, sí puedo hablar que a lo mejor mi voz puede ser la representación de gran parte de la población aquí en España, dejando ya un poquito de lado lo que es la regularización y ese discurso, ese diálogo que se está manteniendo entre Vox y el Partido Popular, que nos habla, como tú bien has dicho, de ese principio, que hasta ahora no lo habíamos oído hablar o pronunciar, que es la prioridad nacional. Luego el Partido Popular ha llegado a hablar que no solamente la nacionalidad, sino el arraigo también podría contar. Los que no entendemos mucho no sabemos exactamente a qué se están refiriendo o qué puede influir en el día a día, por ejemplo, de una persona inmigrante en estas propuestas que se están aprobando en Extremadura, que van camino en Aragón, y no sabemos si Castilla, León o Andalucía, que el 17 tiene elecciones, se puedan estar planteando esto. ¿Cómo lo podemos explicar para que lo podamos entender, todas estas propuestas de las que tanto están hablando los espacios informativos? Bueno, esto al final lo que hace es que repercute directamente en toda la población, repercute en ti, repercute en mí, repercute en los inmigrantes y repercute en todo el mundo, porque realmente lo que se está haciendo a través de estas iniciativas, que desde luego están muy mal gestionadas porque no se hacen los estudios previos para poder evaluarlo. Pues esto al final lo que hace es redundar en una precariedad para todos. O sea, si hay un autobús con 50 plazas y al final somos 70 personas y los 70 tenemos que estar metidos en el autobús, pues evidentemente vamos a estar todos mucho más apretados, vamos a estar más incómodos y vamos a estar peor, pero todos. Entonces, claro, estas propuestas que se están haciendo en Extremadura y todas estas iniciativas, pues precisamente es para evitar eso, para que todos los que estemos en condiciones y en unas condiciones aceptables, no en unas condiciones precarias. Y los servicios aquí en España, médicos, sociales, educativos, o sea, son los que son, o sea, no hay más. Son finitos, no son infinitos. Y como finitos que son, pues solo podemos tener cabida para X. Y si a través de esta regularización masiva y muy mal gestionada, se hace de manera directa y abrupta, pues evidentemente no hay capacidad para asumir eso. O sea, esto es como, yo lo comparo un poco como con el arenero de un gato. Evidentemente la arena esta pues absorbe todos los líquidos, claro, pues eso lo va absorbiendo y no hay ningún problema. Pero claro, si tú de repente le echas como 30 litros, pues no lo va a poder absorber. Y esto es un poco lo mismo. Está claro que nosotros necesitamos de inmigración porque es necesaria, es enriquecedora para un país y bueno, y básicamente sobre todo porque es necesaria y personalmente, sobre todo en el caso de España, que la necesitamos más aún. Pero sí que es cierto que nos tenemos que ir adaptando en un proceso más lento para poder asumir toda esta población que llega nueva y evidentemente, claro, tenemos que ir creciendo en infraestructura, en servicios, para poder afrontar toda esta llegada y toda esta regularización de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo hacemos de manera tan abrupta, pues evidentemente aquí hay un colapso y el colapso pues lleva a que haya problemas en todos los sentidos. Y ahora mismo pues vemos como todas las comunidades autónomas están gestionando como pueden toda esta situación para ver de qué manera pueden solucionarlo, porque está claro que lo que está haciendo el gobierno es no tener en cuenta todo esto y simplemente, pues, a lo mejor incluso hasta no me extrañaría que fuese una cortina de humo para decir, mira, que hablen de todo esto, mientras que no se habla de otras cosas que todos sabemos, y entonces, pues bueno, con lo cual es lo que te digo, al final las comunidades autónomas van a intentar hacer lo que puedan, pero también están muy limitadas por una ley que está muy por encima, que es nacional. Entonces, pues otra cosa sería al revés, que tú pretendas, como lo que comentábamos en el programa pasado, que intentaban hacer Manuela Carmena o Ada Colau, de decir, no, yo doy carnes tal, pero bueno, como hay una ley nacional que está por encima, pues esa lo que hace es evitar
que eso te valga para algo. Pues esto es lo mismo, pero al revés. Entonces, las comunidades autónomas están limitadas en ese sentido y lo único que pueden hacer, pues es como lo que he comentado antes, como en el caso de Ayuso, poner un recurso ante el Supremo, que lo ha admitido a trámite, y que sean los jueces quienes diriman, quienes decidan si esto se puede seguir llevando a cabo o no. O sea que en ese sentido las comunidades autónomas tienen muchas limitaciones en ese sentido. Bueno, y una pregunta muy, muy directa para utilizarlo de pie para la siguiente. No sé si conocerás cifras nacionales y si no, pues se puede realizar una extrapolación de lo que conoces a nivel personal o en tu despacho. ¿Qué porcentaje de trámites, solicitudes, hablando de residencia o nacionalidad, se tira hasta antes de la regulación del recurso del arraigo? ¿Es un porcentaje importante respecto al total? Bueno, el procedimiento principal que se hace, ya no solo en cifras de nuestros despachos, sino en cifras globales, el trámite que mayoritariamente se hace es el arraigo. Y es el arraigo de gente que ha estado irregular durante 2 años en el caso de ahora, porque antes se exigían 3 años y ahora son 2 años. Entonces, el trámite que más se realizaba era el de arraigo social. ¿Qué ocurre? Que con la dificultad que hay hoy en día para encontrar trabajo, que antes al final te buscabas la vida y es cierto que había mano de obra valiosa, extranjeros que eran muy válidos, y la gente pues arriesgaba a hacerle un precontrato para que pudiesen acceder al arraigo. Lo que pasa es que con las cuestiones actuales que nos abordan, que todos sabemos, todos somos conocedores, pues resulta que ante la dificultad de poder acceder a un arraigo social mediante un contrato de trabajo, pues se optó por hacer un arraigo socioformativo, un arraigo por formación, y disminuir el plazo de 3 años a los 2 años, con lo cual sí que se facilitaba de manera notoria el acceso a poder solicitar un arraigo. Las solicitudes del mismo trámite aumentaron, pues yo te podría decir que a lo mejor entre un 15 y un 18%, porque la gente ahora lo tenía mucho más fácil para solicitar el arraigo. Entonces, en este último tiempo que se bajó a los 2 años y que se podía solicitar el arraigo sin contrato, aumentó en ese porcentaje la solicitud de arraigos, más los anteriores, que sigue habiendo gente que se podía permitir poder presentar un arraigo porque, dada su experiencia o demostración de su valía, se les hacía un contrato para que pudiesen presentar dicho trámite. Vale. ¿Qué ocurre ahora con esto? Si antes suponía un porcentaje muy alto, no sabría decirte exactamente cuánto, pero el trámite que más se hace en extranjería es el del arraigo social o el arraigo ahora por formación. Claro, con esto ha aumentado, pues no sé, pero podría decirte que en cifras nacionales a lo mejor por 7 o por 8 fácil. Entonces, ahora, si antes era el trámite que más se hacía el del arraigo, ahora ya ni te cuento, desde luego muchísimo más. Y luego también pues el trámite de comunitaria. La comunitaria, que lo hemos mencionado en programas anteriores, es esa tarjeta de residencia que a ti te dan por tener un familiar de la Unión Europea. Es decir, yo tengo un padre o madre que tiene nacionalidad española y yo solicito la residencia comunitaria a través de este familiar o de mi cónyuge o de una persona o de un hijo, si este hijo es mayor de edad y me sustenta económicamente. Entonces ese es el trámite que le seguía muy de cerca al tema del arraigo. Y bueno, pues luego ya reagrupaciones que extraes a un familiar del extranjero, nacionalidades, cartas de invitación, etcétera. Pero prioritariamente es el trámite de arraigo. ¿Qué ocurre? Que si hasta ahora el trámite que más se hacía era el del arraigo, pues ahora ya ni te cuento. O sea, se ha multiplicado, pues es lo que te decía, no sé, pues muchísimo. Se ha multiplicado a lo mejor por 7, por 8, incluso por 10 las solicitudes que se presentan de arraigo. Es lógico porque, claro, hay gente que ha venido y está aprovechando pues ese tema. Hay gente que incluso ha venido de vacaciones, se queda aquí, como es en el caso de la gente, lo único que pasaba antes, lo único que en vez de estar esperando 2 años estando ilegal, pues ahora solo han tenido que esperar
estos pocos meses para poder presentarlo. O sea que el porcentaje, desde luego, es altísimo. O sea, a nivel global, en el panorama nacional, se ha multiplicado, pues eso, mínimo yo creo que por 8. Entiendo que, por ejemplo, un estudiante que venga con visa de estudiante esté aquí pues esos 2 años que estamos hablando, pues es lógico. Es legal, es lícito, pues que solicite luego ese arraigo si tiene una propuesta pues para quedarse a trabajar. Pero como tú bien has dicho, hay algunos inmigrantes que vienen con su visado de turista, con la intención de quedar aquí, esperar esos 2 años y luego intentar regularizar su situación. Esto vendría a decirse o a hacerse una lectura que me invitan a que esté 2 años de ilegal para luego poder estar legal. Uno de los miedos, vuelvo a decir desde mi ignorancia y desde no conocer los detalles, es que esos pactos entre Partido Popular y Vox estaban poniendo en peligro este acceso a la residencia a través del arraigo. ¿Es así? ¿Están hablando de eliminar este recurso para regularizar la residencia? Y si es así, recordemos que hay elecciones en 2027. El tiempo pasa rápido. Sí. Si se accede al gobierno, ¿qué pasaría con toda esa gente que ahora mismo tiene su residencia legal a través de este recurso del arraigo si finalmente lo puedan eliminar del marco legislativo español? Vale, bueno, aquí nos encontraríamos con una disyuntiva bastante importante, porque, a ver, si bien es cierto que a una persona que se le ha concedido una residencia se le puede quitar por diferentes motivos, claro, en este caso, si al final se anulase este procedimiento, pues realmente quedarían anulados todos los expedientes que hayan sido concedidos, con lo cual se revocarían. O sea, aquí te pueden haber concedido bueno, que de momento no hay ninguno concedido. Simplemente se han presentado los expedientes y haré que esperar los meses pertinentes para que a medida que vayan resolviendo los expedientes les otorguen la correspondiente residencia. Se podría, a través de los pactos que están haciendo para evitar que se continúe con esta regularización masiva, claro, ahí sí que es cierto que se produciría una verdadera vulnerabilidad, porque si bien es cierto que tanto hablábamos de este famoso documento que ahora a última hora se han sacado de la manga al gobierno, no, venga, pues vamos a pedir un informe de vulnerabilidad. Pues aquí, con toda esta gente que se ha intentado regularizar, que se podría haber ido o que podría haber tenido otras expectativas completamente distintas y a sabiendas de esta regularización, ha permanecido aquí y ha organizado su vida conforme a ello, pues ahora a toda esta gente sí que le estás provocando una vulnerabilidad bastante, bastante grande. Pero sí que es cierto que sí, se podría dar el caso de que se pueda anular este procedimiento. Y claro, toda esta gente, pues volveríamos a los inicios, a tener que esperar 2 años para poder regularizar su situación, pues a través de un arraigo socioformativo, a través de un arraigo por formación, a través de un arraigo social, lo que sea, pero evidentemente ya lo que está regulado y contemplado en el Real Decreto 557 de la Ley de Extranjería, con sus modificaciones del año pasado, pero en base a eso, o sea que no tendría ningún efecto esta nueva modalidad de regularización masiva y por tanto, pues toda esta gente volvería a estar ilegal hasta que se pueda regularizar pasados los 2 años. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero nada, la actualidad lo merece y cualquier oyente que esté enganchado hoy a nuestra sintonía, pues la verdad, le va a ser muy instructivo todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, estamos hablando del y si no, pero hasta el momento es y si sí. O sea que ahora mismo este proceso sigue, está el plazo abierto, como tú bien dices, hay colas en distintas oficinas, incluso embajadas, para recoger esos certificados de antecedentes y todo esto, que hay embajadas que tardan más que otras. Y nos ha entrado una consulta que Lorenzo, yo creo que no solamente es del caso de la oyente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de ese 607-824-824, a través de WhatsApp, sino que es algo que puede afectar a muchos casos. Dice: buenos días, me llamo Gladys, soy dominicana, estoy presentando arraigo masivo, pero no consigo padrón ni el informe de vulnerabilidad. Y además nos hace una pregunta que yo creo que transmite bastante ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Bendiciones.
Bueno, vamos a ver. Lo que puede hacer para empezar es no preocuparse, entre otras cosas, porque no es práctico y no le va a servir de nada. Y luego vamos a ver, en la misma situación que está nuestro oyente Gladys, pues está prácticamente todo el mundo. O sea, todo el mundo que, que no ha sido lo suficientemente previsor, cosa que es normal, porque bueno, hay gente que ya lo tenía de antes, pero porque tenía ya otras pretensiones y lo fue preparando y, y al final pues ha conseguido toda esta documentación. A ver, realmente hay documentación que es de obligado cumplimiento presentar en el expediente a través de la plataforma para nosotros poder que nos admitan el expediente a trámite y se genere el resguardo a través de la presentación telemática. Y luego hay otro tipo de documentación que evidentemente se puede presentar a posteriori, se puede hacer un aporte de documentación que, por ejemplo, sería pues si tiene un empadronamiento antiguo, se puede presentar un empadronamiento antiguo y una vez que en extranjería revisen el expediente, pues van a decir, oye, mira, este expediente tiene un empadronamiento que está caducado, pues lo que hacen es que te envían un requerimiento y te piden que abones o sea, que presentes el empadronamiento nuevo. Nosotros siempre, para evitar este tipo de situaciones y que no puedan denegar un expediente, nunca presentamos los expedientes con la tasa. Entonces ya es extranjería quien nos manda la tasa, además ya con el NIE asignado en la tasa, y ahí ya, si hace falta algún otro documento, pues te lo piden junto a la solicitud de las tasas. Entonces te mandan un requerimiento documental, y entonces sería ese aporte. Con lo cual, que no se preocupe porque si tiene pasaporte completo, antecedentes penales, un empadronamiento aunque sea viejo, digamos que eso ya sería suficiente para poder presentar el expediente, bueno, y las pruebas de permanencia de los 5 últimos meses. Y luego ya si tiene que subsanar cualquier tipo de documento, pues lo puede hacer. Como por ejemplo, pues bueno, hay gente que dice que es que no, como prueba de permanencia y da a pedir lo del abono transporte y que hay unas colas larguísimas, o el empadronamiento, o evidentemente incluso también el certificado de vulnerabilidad. El certificado de vulnerabilidad tú lo vas a poder aportar a posteriori. Nosotros estamos presentando los expedientes sin el informe de vulnerabilidad en muchos casos para luego hacer un aporte documental después. Entonces, se presenta el expediente con toda esa documentación y luego se hace un aporte documental y ese sería la manera de hacerlo. Perfecto. Nos estamos pasando un poquito del tiempo, así que también te pedimos disculpa a ti, a tu agenda, a tus compañeros, a tus clientes, si hay alguien que estamos provocando algún retraso. Para cerrar, Lorenzo, a modo de conclusión, ¿cómo podemos despedir este espacio de hoy? Pues bueno, pues que la gente no se alarme, o sea, el procedimiento sigue abierto, sigue su curso, todos los que quieran presentar instancia lo pueden hacer, tendrán sus correspondientes resguardos, su procedimiento de regularización y bueno, pues si hay cualquier tipo de modificación por los pactos que estén haciendo PP y Vox, etcétera, etcétera, pues nos iremos adaptando a las nuevas circunstancias. Pero bueno, de momento, pues nada, que la gente que pretenda regularizarse a través de esta nueva ventana abierta, que lo siga haciendo. Y pues nada, en el próximo programa, si hay alguna novedad, pues seguiremos informando sobre ello. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo, pues inmensamente agradecidos a que estés con nosotros una semana más. Lorenzo, Dios te bendiga. Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego. Escúchanos en radiosolidaria.com.